Esta noche y tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí. Pues efectivamente, aquí estamos ya sin esperar más con Vicente Alcántara, en nuestro gabinete de psicología. Ya sabes que puedes contactar con él en www.vicentealcántara.es y puedes interactuar a través de su página oficial, para escuchar las temáticas que abordamos todos los jueves, para poder proponer temáticas nuevas que podamos tratar, o simplemente porque te quieras poner en contacto con él, porque necesitas personalizar el poder hablar con Vicente de algo que te está ocurriendo y no sabes cómo abordarlo. Entonces, a través de su gabinete particular puedes hacerlo y tienes toda la información para ponerte en contacto con él precisamente ahí en vicentealcántara.es, www.vicentealcántara.es. Hoy vamos a tratar la fobia social. Buenas noches, Vicente, ¿qué tal? Buenas noches, Manolo. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, muy bien. Me alegro. Pues bueno, la fobia social es una de las cuestiones importantes, y más hoy día que, socialmente hablando, son muchos los factores a los que nos tenemos que enfrentar, muchas las cuestiones que tenemos que superar al día a día. Y aquí hoy, a través de Vicente, pues vamos a intentar encontrar, como digo siempre, luz, ¿no? A poder darle solución a esas cosas que nos ocurren y que a veces ni siquiera sabemos que están ahí. Pues bueno, Vicente, esta noche, pues lo que decíamos, la fobia social. Es fácil reconocer, Vicente, a una persona que presenta precisamente esta fobia social. Sobre todo estamos hablando de síntomas, sintomatología. Cuando la persona presenta fobia social es fácilmente reconocible, sobre todo por la ansiedad que genera y los altos niveles de estrés que el paciente siente. Sin embargo, el paciente, cuando acude a consulta, lo hace como consecuencia de ese malestar que siente, pero pensando que tiene algún tipo de rasgo de personalidad que no puede cambiar. O sea, lo ve como algo más grave de lo que en sí es. Con lo cual es importante que se tenga en cuenta, en general, sobre todo, un especial interés a niños y jóvenes, ya que estos son los que no aprenden a tener unas experiencias positivas durante la infancia y la adolescencia. De adultos son personas que pueden presentar sintomatología que puede ser encasillada dentro de la fobia social, con lo cual empezamos ya porque quizás luego me preguntes cómo prevenir o cómo se puede solucionar. Entonces, la primera prevención sobre todo es estar pendientes de niños y adolescentes. Sí, porque como todas las cosas se van produciendo poco a poco. Se aprende. Cuando te das cuenta ya están ahí, ¿no? Y hay que tratarlas. ¿Cómo podemos definir la fobia social, ¿no? ¿Realmente qué es la fobia social? Actualmente, a día de hoy, el origen de la fobia no está muy claro cómo aparece. Como decía anteriormente, el grupo de niños y jóvenes es importante que se les corrija de una forma totalmente constructiva, ya que se encuentran en un momento de su vida que son muy influenciables, con lo cual es muy favorable que se les ayude a tener una estabilidad emocional y un encuentro y una interacción con su entorno social que les ayude posteriormente cuando sean adultos. La fobia social es un trastorno clasificado dentro de los trastornos de ansiedad y que se caracteriza por un miedo intenso en situaciones sociales que causa una gran angustia al paciente y va acompañado con un deterioro en la capacidad de funcionamiento en las diferentes áreas de su vida. Puede afectar a nivel social, a nivel familiar, incluso a nivel de pareja, con lo cual abarca un campo muy amplio. Este miedo que he referido anteriormente siempre es muy intenso, es persistente y es crónico, con lo cual al ser juzgado, el paciente piensa que está siendo juzgado, avergonzado, que lo pueden ridiculizar. Con lo cual, antes de que ¿dónde pueden aparecer esta sintomatología? Pues sobre todo ante diferentes situaciones sociales. Las más clásicas, reuniones sociales,
hablar en público y encuentros inesperados con familiares o amigos de conocidos. En muchas ocasiones la persona siente tanto miedo ante este tipo de exposición que solo el hecho de pensarlo ya le pone nervioso y le genera ansiedad, con lo cual se siente incómodo, inseguro y llega a pensar qué será lo que siente cuando se encuentre con ese encuentro, qué será lo que están pensando de él. La prevalencia es mucho mayor en mujeres que en hombres, y el inicio de la supuesta sintomatología fóbica aparece en la juventud, y es dentro de los trastornos de ansiedad es uno de los más comunes. Yo, por ejemplo, he tenido pacientes que me cuentan que van a comprar a un hipermercado, a una gran superficie, y están en un pasillo con el carro y ahí incluso llegan a encontrarse con alguna persona conocida. Entonces evitan ese encuentro y cambian totalmente de dirección simplemente para no interaccionar, porque puede ser incluso un familiar conocido, pero evitan el saludar o el intercambiar algún tipo de comunicación. Qué curioso, ¿no? Que es muy ocurran curioso, sí. Estas cosas, ¿no? Además, el paciente, cuando te lo cuenta, te lo narra como algo que lo está viviendo realmente mal. O sea, Sí. lo vive de una forma muy intensa. Sí, para él es muy importante la situación, ¿no? Y poder abordarla, pues lo que para unas personas puede ser algo tan sencillo como el día a día, para esas personas es complicado, ¿no? Ese día a día se hace difícil. Se hace difícil, es verdad. ¿Crees, Vicente, que podríamos eludir esa fobia social? Sí, evidentemente, si empezamos a trabajar desde muy jóvenes, podemos empezar a relativizar los fracasos, dándole el valor justo que tienen cuando suceden, no darle más importancia de la que tienen, pero también tenemos que relativizar en relación a los éxitos. Es decir, tienen que estar ahí, pero independientemente de las consecuencias que hayan podido tener, el esfuerzo que haya conseguido y la dedicación que nos haya implicado, también hay que relativizarlos. Tenemos que ser conscientes de eso. En caso de que observemos que comenzamos a evitar algún tipo de acontecimiento social, sería conveniente preguntarse por qué lo estamos haciendo y qué causas son las que nos generan ese tipo de evitación con uno mismo. Entonces, cuando nosotros hacemos esa comunicación interna con nosotros y empezamos a averiguar por qué nos genera el que nos inviten, por ejemplo, a una comida y no queramos ir, por el hecho de que no queremos interaccionar con los demás, pero no es una cuestión de no querer, sino que toda la sintomatología que se presenta ante esa exposición hace que la persona evite ir a cualquier tipo de acontecimiento social. Una de las tareas que se suele hacer en terapia es empezar a pautar al paciente para que tenga exposiciones pautadas, pero a un nivel muy básico, pues que interaccione con el chofer del autobús, con la cajera del supermercado, cualquier tipo de interacción, porque piensa que nuestra vida siempre está rodeada de interacciones sociales con diferentes personas que en muchos casos ni siquiera conocemos. Entonces, una de las tareas que se hace en terapia es precisamente exponer al paciente a que vaya interaccionando de una forma progresiva y paulatina, que vaya interaccionando a nivel social con cualquier tipo de actividad. ¿Tú crees, Vicente, que hay situaciones que provocan con mayor frecuencia esta fobia social? Sin duda. En términos de prevalencia, como he dicho anteriormente, las situaciones sociales que generan esta ansiedad y que mayor ansiedad generan al paciente, la primera de todos, además en los estudios que tenemos hasta el día de hoy está comprobado, la primera es hablar en público. Es lo que más ansiedad genera y lo que más estrés condiciona al paciente para no hacer la evitación. En segundo lugar, encontramos una charla informal o en cualquier reunión. Posteriormente, acudir a fiestas. Más tarde también mantener una conversación de cualquier tipo. Iniciar una conversación, comer o beber en público. Fíjate qué curioso. Sí, la verdad que sí. Escribir en público, por ejemplo en una pizarra, o que estés haciendo algún tipo de exposición, eso también genera muchísimo malestar. Y en último caso, este sí que es muy curioso, se encuentra el utilizar un lavabo público. Fíjate que hasta dónde puede llegar. Esas son las formas de mayor a menor grado de ansiedad. La primera que hemos mencionado genera normalmente un 99% de malestar, y es la primera.
y la última, el uso de los baños públicos, un 8%. Entre ese rango que están todas las de medio que he mencionado anteriormente. Pero como verás, el campo es muy amplio. Sí, ya veo que son muchos los motivos. Depende por los mucho que... de cada sujeto. ¿Qué sintomatología presentan esos pacientes? La sintomatología es variada. Yo ahora voy a exponer aquí la más frecuente, pero cuando existe fobia social no quiere decir que tengan que aparecer todos los síntomas que yo ahora voy a enumerar. Pueden aparecer estos y no todos, sino puntualmente se dan en diferente orden. El paciente en principio presenta un temor exagerado a ser objeto de juicios negativos por parte de su entorno o del otro interlocutor. Presentan unos altos niveles de ansiedad y estrés, y lo común es que aparezca sudoración en las manos. Y a veces, en muchas ocasiones, por ejemplo, el movimiento típico de las piernas. Eso es un síntoma evidente de que hay ansiedad y estrés. El paciente tiene pensamientos invasivos en relación a un posible fracaso ante los demás, y está completamente convencido de que lo están juzgando, con lo cual eso aún se siente peor. Existen deficiencias considerables en la comunicación, tanto verbal como no verbal. En muchos casos la persona está interaccionando, está teniendo una interacción social y se puede llegar a quedar sin palabras. Entonces, claro, la comunicación no verbal sí se ejecuta, pero sin embargo la verbal se queda bloqueado, no sabe qué es lo que tiene que decir. Presenta sentimientos de vergüenza, temor, inseguridad, sobre todo, una vez más, a la posibilidad de que lo puedan juzgar o que lo puedan evaluar. Toman conciencia de una forma irracional de que lo que piensan y sienten es exagerado o es excesivo. Evitan lugares y actividades sociales, siempre hay una evitación bastante grande, y presentan problemas para el mantenimiento de las amistades. No son personas que les cuesta mucho mantener una amistad, pero precisamente porque les cuesta relacionarse. Toda esta sintomatología, como he dicho anteriormente, suele presentar con bastante frecuencia, sobre todo cuando puede haber un encuentro o una actividad social con personas desconocidas. Cuando la situación social el sujeto la considera importante, o en muchos casos también es cuando se encuentra con una persona que sabe que le atrae, aunque la otra persona no lo sepa, pero él sí lo sabe. Con lo cual esos encuentros son de una ansiedad elevada y de un estrés considerable. Y bueno, ¿cómo crees que se podría, ¿no?, establecer una evaluación, ¿no?, de esa fobia social, ¿no? Podríamos saber realmente, ¿no?, que a lo mejor qué grado, ¿no?, de fobia social, ¿no?, puede tener una persona. Para poder establecer un primer diagnóstico es importante que la sintomatología que he referido anteriormente se haya dado durante un proceso de 6 meses. ¿Vale? Entonces, existe una serie de niveles de estrés ante la situación expuesta que el paciente te menciona y te relata de una forma intensa, y que tú puedes detectar si realmente hay o no hay fobia social. Sienten miedo a bloquearse mentalmente y en muchas ocasiones llegan a tartamudear. Tienen sensación de irrealidad y de que las otras personas le están observando. Tienen un temor a ser vistos como personas ansiosas, débiles, o incluso a veces ellos mismos piensan que los ven como personas raras, se definen como raras. Tienen un temor extremo a conocer gente nueva, esto les genera muchísima ansiedad. Y esta ansiedad elevada también se genera cuando piensan que tienen que iniciar una relación. También presentan ansiedad intensa cuando se tienen que enfrentar a una situación social que, en vez de que esa situación la componga solo una persona, es decir, que sean 2 interlocutores, si esa reunión o esa interacción social la forma un grupo, ahí ya entonces la sintomatología se agranda muchísimo más. La persona se siente muchísimo peor. ¿Hay tratamiento, Vicente, para la fobia social? Sí, la terapia más empleada y la que mejores resultados obtiene a día de hoy es la terapia cognitivo-conductual. Y en ocasiones puntuales se realiza un trabajo multidisciplinar con el psiquiatra o el médico de cabecera
para utilizar fármacos, sobre todo en los casos de que la sintomatología de la ansiedad sea elevada o se considere que es muy elevada, entonces conviene hacer un trabajo multidisciplinar. Normalmente lo que se hace es empezamos con una primera entrevista clínica, posteriormente se siguen en las siguientes sesiones y se le enseña al paciente a técnicas de control de estrés y se entrena al paciente para que sea capaz de detectar cuando está empezando a ponerse nervioso y tenso, para continuar con una aplicación de técnicas de relajación que también se le enseñan. También le aplicamos técnicas de control de pensamiento para que aprenda a reconocer los pensamientos automáticos e invasivos, que son los que le generan el malestar y que no puede llegar a controlar, y que aumentan cuanto más se acerca al acontecimiento que tiene que realizar. También utilizamos técnicas de afrontamiento, que consisten en que el sujeto se exponga de una forma programada y pautada a ese tipo de exposiciones, que él tiene esas creencias irracionales ante esa exposición. Aplicamos también técnicas de autoestima, donde se trabaja la autoestima del paciente, los puntos fuertes y los puntos débiles de su personalidad, para que puedan llegar a tener un reforzamiento y confianza sobre sí mismos. Trabajamos también habilidades sociales, técnicas de habilidades sociales, y se le enseña al paciente a estar en sociedad. A veces es muy frecuente realizar ejercicios de roleplay y que ayudan al paciente a aumentar la confianza consigo mismo. Si te das cuenta, todas las técnicas que te he dicho no tienen por qué aplicarse siempre durante todo el periodo terapéutico, sino que dependiendo de las características que presenta el paciente se pueden aplicar unas u otras, dependiendo. Yo te he hablado de las más utilizadas y las que son más efectivas para que el paciente empiece a interaccionar a nivel social. Pero básicamente de lo que se trata es enseñarle sobre todo a que baje los niveles de ansiedad, a que se relaje y a que exponga a nivel social sin tener esa sensación de miedo. Puede tenerla, pero que la mantenga a raya y sobre todo que no le genere una sensación de tanto malestar. Hay que poder sin duda encontrar, ¿no?, esa fuerza interior para poder salir adelante. Es decisivo, ¿no? Suelen ser terapias largas porque los pacientes les cuesta mucho interaccionar cuando les mande. Yo siempre en la consulta siempre una de las fases que se hace es darle herramientas al paciente para que aprenda a afrontar el tipo de trabajo que se está haciendo, y luego siempre le mando tareas para que él ejecute o vaya realizando entre sesión y sesión. Entonces estas tareas, aparte que son programadas y son pautadas, cuando el paciente presenta fobia social le cuesta muchísimo realizarlas. Entonces a lo mejor pasa una semana y viene y dice no, es que no estaba preparado, es que no podía, es que es curioso. Entonces les cuesta mucho hacer este tipo de actividades. ¿Qué consejos nos darías, Vicente, para poder prevenir esa fobia social? Consejos son muchos los que se les puede dar a este tipo de sujetos, pero voy a centrar los más comunes que les pueden ayudar realmente a sentirse bastante mejor. Cuando se produce una interacción, es conveniente que miremos a los ojos a nuestro interlocutor y que no caigamos en el hábito de desviar la mirada para en algún momento determinado no tener que decir según qué. No evitar la mirada, y si observamos que alguien nos va a preguntar algo, no hay que evitar la mirada, sino seguir mirando con normalidad, y si nos preguntan algo, poder contestar con absoluta normalidad. No cruzar los brazos, tener una posición corporal que sea relajada y que la persona que está delante de ti observe que estás pendiente de la conversación, que estás tranquilo, que estás relajado. No evitar las situaciones que se expongan, ni evitar a ciertas personas, sino que conviene exponerse. No evitar hablar con los demás, saludar a personas y, sobre todo en las interacciones sociales, mostrarse natural y sin ningún tipo de agobio. Por ejemplo, si vamos a algún comercio, seguramente te parecerá curiosa. Si vas a un comercio, vas a un restaurante, se aconseja pagar con tarjeta en vez de pagar con efectivo. Tú dirás, ¿pero por qué? Cuando pagas con tarjeta interaccionas más con la persona que te está cobrando, con lo cual
fíjate qué cosa tan pequeña, o sea, interaccionar con una persona que te está cobrando y tú pagas con tarjeta porque ya tienes que esperar a que salga el resguardo, firmar, o sea, la interacción es mucho más prolongada. Entonces se les aconseja, por ejemplo, que cuando tienen que hacer algún tipo de pago que lo hagan con tarjeta en vez de en efectivo, porque en muchos casos hay pacientes que saben y llevan más o menos el dinero justo, el dinero que saben que les puede costar aquello para depositarlo encima de la caja, cobrar y se marchan. Entonces la interacción social no se hace. Sonreír y sobre todo ser asertivo. Ser asertivo es importante, ¿no? Sí, si te das cuenta siempre vamos a algún tipo de algún programa anterior que hemos hablado, porque al final lo que se hace es un cúmulo de una amalgama entre asertividad, autoestima, exposiciones, controlar la ansiedad, etcétera. Al final las personas somos lo que somos y tenemos que siempre procurar encontrar, ¿no?, esa estabilidad, ese equilibrio emocional para poder en alguna medida, ¿no?, controlar un poco la situación y poder ser grandes observadores y eso dar pie a poder interactuar con tranquilidad. Sí, pero a veces importante el poder localizar y tener esa estabilidad social, esa estabilidad emocional, a veces se hace complicado por todas las interacciones sociales que podemos tener en nuestro día a día, que pueden afectar en diferente manera dependiendo de cada persona el hecho de que no tenga esa línea base a nivel emocional. A veces es complicado, ¿eh? Es que vivimos muy deprisa, Vicente. Sí. Demasiado deprisa. Sí. Y a veces pues ocurre eso. Yo estabas hablando y recordaba que cuando yo hace ya muchos años tomé la decisión de iniciarme en el mundo de la comunicación, una de las cosas era porque sentía la necesidad también de poder expresarme sin tener esa... Ahora entiendo un poco esa fobia, ¿no? Porque a veces cuando estaba en público y quería hacer cosas que me apetecían me cortaba un poco, ¿no? Porque no controlaba la situación, ¿no? Y empezaba pues a tener pues un poco de tic nervioso, movía la pierna, etcétera, y sentía la necesidad, ¿no? Y al final me he dado cuenta de que merece la pena, ¿no?, intentarlo. Sí. Con exposiciones. Exactamente, poderlo conseguir. Cuanto más expones, exacto, más reduces la fobia. Exacto. Bueno, yo ya me he pasado de la raya, Vicente, porque ya he hecho tantas cosas que ahora ya, en fin, es todo lo contrario, pero sí comprendo la situación, ¿no? Y muchas personas que nos están escuchando hoy y que sin duda van a intentarlo para poder conseguir superar esa fobia social, pero en cualquier caso no se preocupen, no os preocupéis, porque si necesitáis la ayuda de un profesional, pues como no, tenemos aquí a Vicente Alcántara y puedes ponerte en contacto con él a través de su página oficial www.vicentealcantara.es y puedes solicitarle, por supuesto, consulta para poder tratar de una forma personalizada tu caso de fobia social o otros casos, otra serie de circunstancias emocionales que no puedas controlar y necesites la ayuda de un profesional. Para eso están, y en este caso Vicente pues nos demuestra en nuestros programas cada jueves y en su día a día que da solución a muchas personas. Casi lo manifiestan también a través de su página, por eso te invitamos. Este tema ha dado mucho juego, ¿eh? Ha habido muchas preguntas sobre este tema de fobia social. Pues entonces eso asegura sin duda que vamos a tener que abordarlo otro día, ¿eh? Sí. Va a haber, como tú dices, una segunda parte. Sí. Para muchos programas que siempre se ocurre eso, Vicente, que sí, es que queda hacer esa otra parte, ¿no? Hay además hay algunos que interesan de una forma especial a los oyentes, y yo sobre todo lo noto mucho en los correos electrónicos, ¿sabes? Las preguntas, las consultas, si dudan, si sí o si no, entonces la verdad es que se nota bastante. Vale la pena. Bueno, Vicente, pues un jueves más, fiel a tu cita aquí en el Gabinete de Psicología de Esta Noche y Tú. Aquí estaré. Y la semana que viene, pues te esperamos también. ¿Quieres saber el tema? Venga, ¿por qué no? Vamos a ver un poco el tema de la semana que viene, así nos vamos preparando. La semana que viene vamos a hablar de la ira. La ira, uy. Ira. Has puesto el dedo en la llaga, ¿eh? Hombre. Porque ira hay, mucha. Hay circunstancias sociales ya no solamente de estrés, sino de descontrol total de nosotros mismos, que nos produce una ira y puede dar lugar a que en un momento determinado, en un momento de calor, podamos incluso hacer algo que nunca hubiésemos pensado poderlo hacer. O hacer algo que luego te arrepientes de haberlo hecho. Por eso te digo que la ira es algo que tenemos ahí, está ahí, que es una cosa innata, del ser humano, y desarrollarla sin control
Es lo peor, ¿eh? Puede haber problemas, sí, efectivamente. Pues Vicente, un placer que hayas estado con nosotros otra vez aquí en Esta Noche y Tú. La próxima semana La Ira. Nos vamos sabiendo de esa fobia social y te agradecemos, como no, que seas luz en ese camino para que aquellas personas que padecen diferentes patologías y solo ven penumbra en su día a día puedan encontrar una solución gracias a profesionales como tú, Vicente. Muchas gracias, Manuel. Gracias por estar con nosotros y nos encontramos el próximo jueves con Vicente Alcántara en Esta Noche y Tú. Esta Noche y Tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí.